Rusia, agencia de noticias TASS. 9 de abril de 2026. Israel acepta dialogar con Líbano bajo presión estadounidense. Más noticias. Dentro del medio, el presidente cubano agradece a Rusia el envío de petróleo, tregua de Pascua no discutida previamente con Ucrania. Rusia no va a abandonar el hemisferio occidental. Más noticias dentro del medio. El padre de Elon Musk cree que Europa ha perdido el contacto con la realidad. Steinmeier elude la responsabilidad por la fallida política energética. Formato de participación de la delegación cubana en el SPIEF elaborado. Un asesor del líder supremo de Irán falleció a causa de las heridas sufridas en el ataque a Teherán. Trump dice que Irán no debería cobrar una tarifa por el paso por el estrecho de Hormuz. Zelensky afirma estar dispuesto a imitar el anuncio de Putin sobre la tregua de Pascua. Putin declara un alto el fuego en Pascua. Irán ganó la guerra a pesar de los daños. Asesor de Putin destaca el índice de pérdidas al confirmar que 1.000 cadáveres fueron trasladados a Ucrania. Tropas rusas atacan la infraestructura energética del ejército ucraniano en las últimas 24 horas, según altos mandos militares. Irán no permitirá el paso de más de 15 buques por el estrecho de Hormuz diario. Rusia entrega a Ucrania 1.000 cadáveres de soldados ucranianos fallecidos. Ucrania prepara ataques terroristas contra buques rusos frente a las costas de Noruega. El régimen de Kiev plantea ataques terroristas contra buques rusos en los mares del norte con la ayuda de Noruega. El portavoz del Kremlin comenta sobre el alto el fuego de Pascua y el problema de la piratería en su rueda de prensa diaria. Los contactos entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania continúan de manera informal y confidencial. La durabilidad de la tregua entre Estados Unidos e Irán está en duda mientras Israel reanuda su ofensiva en el Líbano. Irán no limitará el enriquecimiento de uranio a pesar de los esfuerzos. HAL considerará la reanudación de los vuelos a Rusia cuando las condiciones sean óptimas. Víctimas civiles, 69 drones derribados, consecuencia del ataque nocturno en regiones rusas. Una delegación iraní llegará a Pakistán el jueves para mantener conversaciones con el embajador de Estados Unidos. Un hotel de Islamabad desocupa sus habitaciones antes de la llegada de la delegación de Estados Unidos e Irán. Las fuerzas estadounidenses permanecerán en las fronteras de Irán hasta que se cumplan los términos del acuerdo, según Trump. Carlson duda de la tregua entre Estados Unidos e Irán y que sea una victoria para Washington. Tras reunirse con Rudd, Trump recuerda los desacuerdos sobre Groenlandia. A pesar de la resistencia de las tropas ucranianas, Rusia continúa su avance cerca de Konstantinovka. China con CGTN. Xi Jinping subraya la necesidad de profundizar la rectificación política en el ejército. Xi Jinping insta a abrir nuevos caminos en desarrollo de alta calidad del sector servicios. También felicitó a Ton Lan por su elección como presidente de Vietnam y también instó a reforzar la fortaleza en China en educación, ciencia y tecnología y talento. Más noticias. Destacó la importancia de una correcta visión de los méritos administrativos. Próxima visita al presidente vietnamita Tom Lan a China. El equipo de la 42 Expedición Antártica regresa a Shanghái. El líder supremo de Irán asegura que el país ha logrado una victoria sin precedentes. Putin anuncia un alto el fuego en Ucrania por la Pascua ortodoxa. Más noticias. Inicia la Feria Internacional del Aire y del Espacio en Chile. Delegación de Kuomintang llega a Beijing. Más noticias dentro del medio. El presidente del gobierno español realizará una visita oficial a China del 11 al 15 de abril. La sexta semana de la moda del puerto del libre comercio de Hainan impulsa la cultura y el turismo. Índice de precios al consumo de China sube un 1% en marzo. Irán, con Hispan TV. Irán, ejemplo de soberanía, valentía, dignidad y hermandad. Más noticias dentro del medio. Medios iraníes. Irán no negociará tregua con Estados Unidos hasta cese de ataques a el Líbano. Irán amenaza con responder a ataques al Líbano. El tiempo se agota para Estados Unidos e Israel. Irán condena acción ilegal de Costa Rica al etiquetar terroristas sus fuerzas armadas. Sánchez encara a Netanyahu ataque al Líbano. Su desprecio por la vida es intolerable. Líder asegura Irán perseguirá a los criminales que atacaron el país.
Más noticias. Fuerza Quds de Irán y Netanyahu es más salvaje que su amo estadounidense. Militar iraní, Estados Unidos aceptó condiciones de Teherán tras fracasos bélicos. HRW denuncia masacre de 300 libaneses por Israel y pide embargo de armas. Turquía. RT. Líbano guarda luto por ataque a Israel y crece presión para incluir el país en tregua. Irán, Estados Unidos, con un alto el fuego en riesgo. Estados Unidos e Irán miran hacia diálogos en Pakistán. España reabrirá su embajada en Teherán en medio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. ¿Por qué Rusia pudo enviar petróleo a Cuba y qué revela esto sobre el orden mundial? Rescate de un piloto e intento de capturar uranio. ¿Qué pasó en la operación de Estados Unidos en Irán? Estados Unidos enfrenta el costo descomunal de su guerra caótica con Irán mientras sufre pérdidas militares. Netanyahu ordena negociaciones directas con el Líbano, pero Beirut busca primero un alto el fuego, como los canales de inteligencia de Turquía han desescalado tensiones regionales tras bambalinas. Irán alerta a Estados Unidos por la tregua ante ataques de Israel que mataron a 250 personas en el Líbano. Erdogan dice a Pezeshkian que conversaciones entre Irán y Estados Unidos deben conducir a una paz duradera. Latinoamérica y África se abren a la cooperación sur-sur cuando Estados Unidos busca un mayor control. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana, decreto presidencial establece 2 facultades en la Universidad de Al-Furat. Canciller sirio aborda temas regionales e internacionales con enviado de Estados Unidos. Turquía y Siria refuerzan alianza estratégica y abogan por estabilidad regional. Siria y Centro Salmán refuerzan cooperación humanitaria. Siria aumenta producción en campo petrolero al noreste del país. También Siria condena ataques israelíes contra Líbano y pide el alto el fuego inmediato. Al-Shabani se reúne con encargado de negocios alemán y aborda relaciones bilaterales. Un alto mando militar sirio realiza visita oficial a Jordania. Israel lanza un ataque más violento contra el Líbano desde la operación Pajer. Operativo sirio-iraquíes desmantelan redes internacionales de narcotráfico. El Líbano con Almanar. Hezbollah responde a las masacres israelíes con operaciones renovadas. Diputado Muhammad Raad, los ataques del enemigo contra civiles son un acto desesperado. Más noticias dentro del medio. UCI elogia la victoria de Irán y subraya la frustración del plan estadounidense israelí en la región. Señor Muitaba Jamenei, todos los frentes de resistencia son una sola entidad. Vídeo. Hezbollah ataca un buque de guerra israelí en un audaz ataque costero. El enemigo israelí bombardea Líbano en medio del luto nacional, decenas de muertos y heridos. Kahani, en su mensaje a los combatientes de la resistencia libanesa. Venezuela con Telesur. Venezuela y Granada potencian sectores estratégicos para la relación bilateral. UNICEF denuncia agresión contra Líbano, un costo inhumano y devastador para los niños. Pezeshkian, Irán modificó el equilibrio de poder en los últimos 40 días. El tiempo se agota. Irán declara que exclusión del Líbano del alto el fuego tendrá respuesta. Estados Unidos, legisladores piden destitución de Trump y Hegseth por amenazas de genocidio contra Irán. Ayatollah iraní llama a población a mantenerse alerta ante cualquier amenaza. Venezuela y Granada fortalecen cooperación con visita de la presidenta en funciones Delcy Rodríguez. En medio de la isla, Cuba debate tasa de cambio del Banco Central de Cuba, solo transacciones digitales, no efectivo. Más noticias, todo lo que debes saber sobre las nuevas empresas mixtas nacionales. La histeria de Trump y de la OTAN, Estados Unidos contra todos. Irán disputa en la guerra de mensajes y Trump se desquita con la OTAN. Más noticias. UNE prevé una afectación de 1.775 megavatios en horario pico este jueves. Fidel en el sexto ciclo de Universidad Popular, Educación y Revolución en La Habana el 9 de abril de 1961. Una de las ventajas claves es que estas empresas mixtas podrán realizar actividades no autorizadas para el sector privado de manera independiente. Todo lo que debes saber sobre las nuevas empresas mixtas nacionales. Más noticias.
Próximo estreno Enganchados, nuevo podcast que rompe el silencio. Detrás de la adicción será. El decreto ley 114 se inscribe dentro del objetivo de transformar y modernizar el sistema empresarial estatal, así como integrar de manera más efectiva a los actores no estatales en el desarrollo del país. Todo lo que debes saber sobre el nuevo decreto de las empresas. Las alianzas contribuirán a dinamizar economías locales, generar nuevas capacidades productivas y responder a demandas que hoy no están cubiertas por ningún otro actor. Más noticias dentro del medio. Esta tarde Cuba Debate en Mesa Redonda, capítulo 3 y 4 de la serie El siglo de Fidel. Enganchados, el podcast. Modernizan con tecnología china industria del níquel en Cuba. Irán exige fin de masacres israelíes contra el Líbano para garantizar tregua con Estados Unidos. Díaz-Canel, mensaje de Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba en la segunda conferencia internacional sobre medidas coercitivas unilaterales Ginebra 9 de abril de 2026. Nicaragua con el 19. Nuevas instalaciones del Centro Técnico Marcos Homero Guatemala, primer alcalde de Jinotega. Seguimos avanzando en la comunicación entre todos y por el bien de todos. Vamos adelante consolidando la paz, la concordia, la armonía. CNAO prepara a más de 200 pacientes para cirugías de catarata. Radio Argelia Internacional. Foco sobre el Sáhara Occidental. La RASD es una realidad institucional. Escándalo de espionaje del Magden contra defensores de derechos humanos y activistas rifeños en Europa. La luz de la noche, drama, monólogo del cautiverio argelino de Cervantes, logro político y diplomático de la Unión de Estudiantes de Sagia, el Hamra y Río de Oro. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui. El Consejo de Seguridad celebra el próximo 30 del presente mes una reunión clave para evaluar su misión en el Sáhara Occidental. Kenia respalda el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental. Es la única solución creíble. Más noticias dentro del medio. Sáhara Occidental, la guerra en Oriente Próximo frena el frágil rearme de Marruecos. Álvarez es recibido por el ministro de Asuntos Exteriores argelino en Argel. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos. Información no tendrás, información no tendrás. 9 de abril de 2026. Hoy vamos a hablar y analizar un medio y una noticia del medio más visto por libaneses y palestinos y más censurado por la célula terrorista anglo, antisemíticamente denominada de manera indistinta Israel ISIS Daesh Al-Qaeda. Hablamos de Al-Mayadem. La resistencia es un solo cuerpo, afirma líder de Irán. Esto significa que el pueblo, el gobierno y otros líderes y grupos que están luchando son solo uno. Y gracias al pueblo iraní han parado todo tipo de intentos de desestabilización de la región, asesinatos y genocidios múltiples por parte del Anglo y este último ataque. Las noticias relacionadas, líder de Irán reafirma apoyo a Hezbollah y a la resistencia. Pezeshkian afirma que Irán impuso su voluntad en el alto el fuego. Irán conmemora 40 días del martirio del líder Ali Khamenei. A la par que son 40 días del martirio, aparece en portada del medio su hijo, el nuevo ayatolá, por primera vez delante de los medios en una declaración oficial contundente. Y viene por motivo de que la firma por parte de Estados Unidos o el decir que sí al acuerdo de los 10 puntos iraníes hacen que este señor, y curiosamente coincide con los 40 días del asesinato de su padre, el gran líder Khamenei, Ali Khamenei, hace que este señor haga esta aparición pública para decir, hemos ganado rotundamente, hemos ganado sin ningún género de dudas, Estados Unidos ha perdido, tiene que abandonar la región, Israel va a desaparecer, por tanto,
Y así honramos la memoria de mi padre, que seguía la construcción de Irán después de un intervencionismo atroz con el Shah de Persia como títere por parte del Anglo y del que nos liberamos hace ya muchísimo tiempo. Y da las gracias al pueblo y da las gracias a las otras franjas de resistencia, también la resistencia palestina, y a cómo es la resistencia a todos estos ataques inhumanos e imparables por parte de el anglo exclusivamente por colonialismo, lo que ha derrotado definitivamente todo tipo de triquiñuela por parte de ese anglo deleznable y por parte de todos esos depravados. Irán festeja victoria de su resistencia a la guerra de agresión de Israel y Estados Unidos. 40 días. Hasta esta etapa de la tercera defensa sagrada puede afirmarse con plena convicción que el pueblo fue el verdadero vencedor en el campo de batalla, señaló Sayyed Khamenei. ¿Eh? Y que en esos 40 días se han desarrollado los mayores crímenes de los enemigos del Islam y de Irán. Y mira que ha habido, ¿eh? Y mira que ha habido, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice este señor, ¿no? Y hace referencia al señor de los mártires de Irán y del Frente de la Resistencia, el gran Sayyed Khamenei. Aquí habla de que Irán conmemora estos 40 días del martirio del líder Jamenei y promete continuar su camino. ¿eh? Y este jueves que la Guardia Revolucionaria de Irán emitió un comunicado con motivo de esos 40 días del martirio de su gran líder de la nación, Sayyed Ali Jamenei, y que ese comunicado lo leyó, lo dijo y lo explicó su hijo, el actual Ayatolá. ¿eh? Y dice que ha sido una gesta épica y que ha demostrado un punto de fortaleza. Entonces, aquí está hablando también de cómo Irán se ha colocado en potencia del mundo y cómo ha desaparecido de potencia del mundo Estados Unidos. Esto, ojo, cuidado, que esto es lo que ha quedado claro, ¿no? El enemigo atónito, ¿no? El enemigo comprendió apenas 10 días después de iniciar la guerra que no tenía capacidad de victoria, dice. ¿eh? Con una derrota épica ya al día de hoy, ¿no? La ignorancia de quién es Irán. Mao Soud Pezeshkian, siempre permaneceremos unidos. Y dijo que el alto el fuego con la aceptación de los principios generales propuestos por Irán fue fruto del sacrificio de el líder mártir Sayyed Ali Khamenei. Igual, exactamente, Pezeshkian explicó, el presidente explicó también que esa resistencia también era para el pueblo, ¿no? Y del pueblo. Hay que elegir siempre la posición correcta y guardarse de las falsas promesas de los demonios. Ahí seguía Sayyed Mojtaba Jamenei, el líder actual e hijo del líder anterior, ¿no? Y que dijo que también que sigue esperando una respuesta adecuada de estos países que demuestren fraternidad y buena voluntad. Solo será posible abandonando a los arrogantes que no pierden ocasión de humillarlos y exportarlo y explotarlos, perdón. Aquí está hablando del mundo árabe, ¿no? Y decir, unámonos todos, que somos el mundo musulmán, que somos algo más, ¿no? Y eliminar a todos estos colonialistas. El régimen legal en el estrecho de Hormuz lo determinan los estados fronterizos Irán y Omán. Ojo. Y ambos estados van a cobrar, y cobran mucho, ¿eh? Van a cobrar a partir de ahora el tránsito, cobran mucho y hay límites de tránsito. También se habló pues, de toda la trayectoria de Sayed Ali Jamenei, de cómo empezó todo con Khomeini contra el régimen de Pahlavi, régimen intervenido, y que desde entonces les han caído sanciones y horrores en castigo por abandonar totalmente la injerencia de Estados Unidos y ser de nuevo un país pleno y digno, ¿no? Y bueno, y cómo lo continuó eso el padre, ¿no? De él, ¿no? Y dijo, somos amigos, hermanos, compartimos pensamiento y visión. Se refería al modelo intelectual del régimen, Sayed Khamenei y Larijani, ambos manicidio eliminados por parte ilegalmente de Estados Unidos y de Israel. Bueno, pues una una situación peculiar en los que solamente hay que dar la enhorabuena a estos grandes líderes, a esta capacidad del pueblo iraní, como han demostrado que con las sanciones y ubicándolos en la más absoluta pobreza, ahora ya se puede hablar de que es una potencia mundial sustentada en datos del presente y en prosperidad del futuro. Eso es así. Una potencia mundial con su propia construcción que no le tiene que comprar a nadie armas, unas armas superiores a toda la de esta gentuza depravada. Einstein, violadores, maltratadores, descuartizadores y asesinos de niños y de bebés, que tiene mucha tela, tiene mucha, mucha tela.
todo lo que estamos viviendo. Esta gente, este imperio depravado, en lo que ha quedado finalmente, que es el horror más absoluto, e invadió, intentando de nuevo quedarse con Persia de alguna manera después de haberle hecho un golpe de estado blando como en el títere del Shah, después de haberlo eliminado eso, sin muertos. Irán ha sido tratado como si Irán fuera la peste o lo peor. Y ciertamente no es así. No es así. Así que está claro, ya tenemos a Irán de potencia mundial, como me decía, ya tenemos al anglo que se tiene que ir de Oriente Medio, por lo tanto, la desaparición de Israel. ¿Eh? Y por supuesto, a pesar de que hayan vulnerado el pacto sin llegar a firmarlo todavía, esto es cuestión de pocos días de que se ejecute adecuadamente. Son los tiempos de sí, y son los tiempos de Putin, y son los tiempos de Jamenei, y son los tiempos de Erdogan y también de Ben Salman, ojo. Y tenemos que darnos cuenta, y sobre todo la cabeza china, de todo como frente y como punta de lanza. Y eso es así, no dejes de mirar a Palestina, ¿eh? No dejes de mirar al Sudán, a Haití, a Siria y a tantos pueblos machacados por ese colonialismo que hoy muere, de ese imperialismo del capitalismo extremo. La Tercera Guerra Mundial es contra el ciudadano, no te olvides. Viva Palestina libre del agua al agua. Y ya sabes, la Carmen López te lo cuenta. Información no.